Ok. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos. En el día de hoy hablamos con la embajadora cultural Ana Delgado desde Puerto Rico. Un placer, Ana, darte la bienvenida. Pues buenos días y saludos, ¿verdad? A todos estos amigos que nos siguen a nosotros, ¿verdad? Y qué bueno que podemos hablar ahora. Hoy puedo hablar de mí, además de tantas veces que hablo de otros escritores, así que gracias por la Sí, oportunidad. queremos apoyarte porque yo estoy apoyando a todos los autores que están haciendo aportaciones valiosas y tú eres una de ellas. Gracias. En este momento estamos haciendo una alianza con una organización que es americana e hispana, pero hicieron lo que se llama el Círculo de Amigos Club, un club de amigos, pero es para ayudar la salud mental de la gente y la Maravilloso. salud mental de la familia. Entonces ahí en esa plataforma le vamos a proveer a todos los autores como tú, que tienen algo que aportar, la plataforma para que la gente conozca tus obras, vas a poder escribir, vas a poder poner el calendario de tus eventos, tanto los Perfecto. tuyos como los de tu asociación de autores, eh, los viajes que estás haciendo, que sé que estás viajando el mundo. Y eso lo hacemos porque entendemos que hay que activarse. Sí, Yo creo sí. que tenemos que movernos hacia hacer. Hay mucha gente que tiene ideas muy buenas, pero no las convierten en realidad. Se quedan en el ambiente de pensar y opinar y filosofar, y eso es muy bueno. Y Pero no está las muy divulgan, porque si tú no lo divulgas, la gente no sabe que tú existes. correcto. Entonces Así que aquí estamos para hablar de tu historia. Tú tienes una serie de libros muy interesantes. Me gustaría comenzar con los niños. ¿Cómo comenzó ese gusanito a decirte que escribiera para los niños? ¿Dónde fue que empezó? pues fíjate, siempre yo he sido, yo creo que yo soy una promotora de lectura natural, ¿verdad? Que siempre Ujú. me gustó siempre a mis hijos, yo siempre les leía, no sé si recuerdas Ajá. aquello cuando venían aquellos Sí, cuentos narrados que traían un CD. Y sí, eso, pues como mis niños, yo los enseñé a amar los libros y parte del éxito que han tenido mis hijas es porque son muy buenas lectoras. sí, Y entonces pues yo dije, pues que cuando tuve mis nietos, yo dije, pues yo voy a escribir. Y este libro a mí me lo inspiró mi nieta, la única que es diferente en la familia, porque todos los temas son blanquitos y tú sabes, y entonces pues ella, su papá es negro norteamericano y ella se sentía diferente desde niña y eso ha sido un problema con sí, el racismo y el sí, bullying en las escuelas y sí. yo quise hacer esto y entonces pues las hormigas de Sofía y Se este llama libro, Las hormigas de Sofía. sí, porque tiene la lección de este libro es el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y enseñar a los niños no abandonar la tarea hasta conseguir el objetivo como hacen las hormiguitas con la migaja que llevan hasta la Sí, colmena. sí, Y ha resultado, fíjate que le gusta mucho a los niños. Cuando qué yo, bonito. sí, ha sido esto pues bastante Le- exitoso. Para los más grandecitos, pues también esto fue un niño que yo conocí, amigo de una de mis nietas, que siempre cuando nadie se pintaba el pelo de colores, siempre ese nene yo lo veía con la moña, como nosotros decimos, azul o verde, y entonces se llamaba Antonio. Y se llama porque ya es un hombre, pero Sí, entonces era porque él quería que su papá se fijara en él y el papá ujú, pues era una persona que siempre estaba o en la ocupada, computadora, ocupada. ocupado, y él nunca le podía hacer las preguntas que quería y entonces se sentía solo. Y el libro es tan bueno para que lo lean los padres como para que lo lean los niños, porque es la importancia de que el amor no se puede guardar en una cajita, que hay que expresarlo. Y entonces tiene Ujú. una canción que dice, el amor no lo guardes, y al final tiene unas hojas en blanco para que el niño escriba su propia historia. Y se llama El niño del pelo azul. el niño del pelo azul. Fabuloso. Sí, Entonces es una historia para poder compartir el amor y atender a los exacto. Y nenes. además siempre yo aprovecho para insertar algo de educativo, ¿verdad? Y aquí pues hablo de la cotorra puertorriqueña y tiene Ok. donde están los aviarios y todas esas cosas porque
él pintaba y entonces yo aproveché que el niño pintaba y entonces hay una parte de la historia donde él pinta la cotorra puertorriqueña y se describe la cotorra Muy bien. cómo esto desde el origen y cómo ha ido evolucionando y también cómo va desapareciendo. Muy bien, tremendo, es educativo y está Sí, la parte histórica de la cotorra y sí, la importancia de exacto, proteger los animales y exactamente, cuidarlos sí, para que no desaparezcan. Muy bueno eso. Tienes ya dos libros sí, ahí que van a ser aportación para los niños. exacto. Y entonces, este lo dejamos para el final que vamos a estar bien. Esta Ah, historia, esta es mi historia. tu La historia porta- personal. la portada es esta chica cuando yo tenía 17 años, es un de Photoshop y a mí me encanta el Ah, flamboyán. Y ajá, entonces el artista le puso por la falda de flamboyán, el artista es Ali Francis García, es un artista gráfico excelente, aquí puertorriqueño. Y entonces la contraportada la escribió la poeta Elsa Tio qué porque esto bonito. narra la historia de una joven puertorriqueña, que eso se desarrolla, primero yo comencé, como me lo contó mi mamá, también en la introducción habla de los derechos de la mujer y cómo ha ido evolucionando la mujer puertorriqueña Ujú, hasta el presente, desde los años 30 por allá. Y entonces es una historia de resiliencia, de cómo esa niña que nació por allá en un barrio de Yabucoa, en la montaña, tenía sueños. Y déjame decirte una cosa que yo siempre le digo a los estudiantes, que a mí la poesía me salvó. Aquí ujú, está la historia, mi mamá era esquizofrénica, se ujú, enfermó cuando yo tenía menos de 5 años. Yo tenía a mi hermanito estaba de meses de nacido y yo me tuve que convertir en su cuidadora, en su mamá, cuando yo era una niña todavía. Pero ujú, ese niño llegó a ser ingeniero, nos cambió la vida a muchos de nosotros, nos ayudó muchísimo económicamente. ujú, Y yo siempre seguí estudiando, a pesar, hubo un momento en que tenía dos trabajos y estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, y fue ujú, cuando eso que me surgió la oportunidad de trabajar en las empresas Ferrer y trabajé unos 5 años con el gobernador don Luis Ferré. qué Y aprendí bonito. muchísimo de él, del arte, del humanismo, de que él era un ser de servicio extraordinario. Conocí a Sor Isolina Ferré, una familia Ujú, maravillosa qué que bonito. son ellos. Y entonces, pues aquí está. Y Y ese muchos se llama, ¿cómo se llama el libro? se llama Terremoto, mi historia. Cuando lo estaba Terremoto, mi escribiendo, yo historia. estaba buscando un título impactante, ¿verdad? Y entonces pienso que las dificultades de la vida son como pequeños terremotos, tú sabes, cuando Sí. todo se sacude, se rompe, cae y te atrapa, es el momento donde solo tú decides si vas a ser sobreviviente o víctima. Y los Ujú, momentos difíciles en la vida son como los escombros, ¿no? Que te atrapan, ujú. que te caen. Tú tienes que hacer todo el esfuerzo del mundo para sobresalir y respirar el aire puro. Súper, súper. Sí. Y entonces, ¿qué tiene? Ese libro me parece que tiene mucho valor porque la mujer necesita mucho apoyo. Estamos Ujú. ayudando a muchas damas que están escribiendo en nuestra casa editorial. Prácticamente anualmente se publican unos 12 libros y la mayoría son mujeres que escriben. Y ese tema que tú tienes ahí me parece que es importante divulgarlo, que la gente sepa que vamos a tener terremotos. Esto es parte de la Exacto, vida, pero son procesos de crecimiento, de experiencias, conocimientos nuevos que nos hacen más fuertes. exacto. Y una trabajadora, la doctora Ana López Beltrán, que es excelente analista de escritos, ella leyó este libro y escribió, ella escribió un libro donde hay, bien interesante ese libro, que voy a ver si te consigo una copia, Ujú, porque son mujeres resilientes que retan la adversidad. Y ella incluyó a 10 mujeres puertorriqueñas que ella en su evaluación consideró que era importante que otras mujeres conocieran. ujú. Inclusive está la primera mujer que fue ingeniero en Puerto Rico, está la historia, no me recuerdo el nombre ahora Sí, mismo, pero es un libro de la doctora Ana López Beltrán, donde está la historia. Y entonces el capítulo donde está mi historia, ella lo tituló Amaestrando al León Interno. qué Y, bonito. y es porque este libro tiene en una de mis expresiones aquí como autora, ¿verdad? Dice que la vida es una selva Ujú, donde tú tienes que estar vigilando al león
porque si tú te duermes, el león te come. Así Sí, que sí, sí, sí. Muy pues son, bien. sí, sí. Y entonces también, pues tiene como que tú no puedes cambiar la historia, pero tú puedes Sí, cambiar la forma en que tú la miras hoy día, ¿te fijas? sí, Porque si tú sí. te quedas pegado a la historia pasada, nunca progresas. Si Y mientras estés entonces, pues, enfocado en el pasado, no vas a poder ver el futuro, ni vas a poder exacto. construir una nueva vida porque te quedaste en ese viaje del pasado. Sí, y la experiencia mía con los estudiantes, especialmente los estudiantes de escuela superior y de universidad, porque lo presenté en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Carolina, y me pareció impactante un muchacho que estaba en duda si él estudiaba psicología o no. Fíjate cómo un libro puede cambiar la vida de una persona. Ese Sí. muchacho, cuando yo hice esa presentación, él decidió que él iba a ser psicólogo. Ujú. Y antes de su graduación me escribió una carta Qué dándome las bonito. gracias porque el hecho de yo haber contado mi historia a él le cambió su vida y es un psicólogo hoy día. Fabuloso, fabuloso. Te Sí, felicito. Muy bonito. Tremendo oportunidad de seguir apoyando a la sí, gente. gracias. Y este libro tiene una primera edición que no se conoció mucho en Puerto Rico porque yo lo hice. Pues ahora uno puede, esto fue en el 2010 y de ahí en adelante con la cuestión de las redes sociales, la tecnología, ha cambiado mucho las cosas, pero cuando yo comencé, yo no tenía muchas opciones para publicar y publiqué Ajá, con una compañía de Uruguay que estaba en Michigan. Y ajá. entonces, como yo trabajaba en ventas y aprendí tantas técnicas de venta que me enseñaste, así Qué que bueno. yo hice un plan de mercadeo con Ingram Books en Europa. Yo lo Ajá. escribí, el plan, y se Bueno, lo di a ella. Y ella lo ejecutó y el libro se vendió en más de 50 países. qué Pero yo no bonito. recibí nada de eso, porque yo me enteré cuando empecé a recibir, tú sabes, notas de la gente que me buscaba en el Facebook. Qué libro maravilloso, qué bueno conocer a Puerto Rico a través de una historia como la tuya. Y yo, pero qué raro. Ese sería el terremoto parte uno. Esta es la edición número uno. Y Número uno y después vino entonces, la sí. número dos. Esto me lo Wow. hizo también un artista gráfico puertorriqueño, que si ves, siempre está la casita del campo, el flamboyán, Ajá. porque el mensaje principal es que no importa de dónde tú vengas, puede ser allá de un sitio remoto, pero sí, yo llegué a la ciudad, ves que está la bahía de Ajá. San Juan en la ciudad, Ajá. y Sí. entonces el otro tiene el viejo San Juan, o sea, Fabuloso. Sí, que sí. tiene la cultura nuestra ahí bien clara. Exacto. Y en Excel. este yo quise poner la luna como la luz esa que ilumina, ¿verdad? Sí. Y entonces está En la oscuridad, te abre el camino, te va dando dirección por donde es el el camino. pelo de la mujer son dos montañas y entonces hay un abismo en medio. ¿Qué quiere decir eso? Ujú. Que entonces uno pues tiene iluminación dependiendo de la creencia de la persona, tú sabes, pero tú Sí. tienes que tener ese espíritu y esa fe y esa lucha de que tú vas a salir adelante. Y entonces pues ahí está, no se ve muy bien ahí, pero No, sí. no, no, pero lo veo, lo Pero es que interpreto. aquí hay una mujercita que Sí, pudo pasar de un sí. lado al Y otro, la casita y el flamboyán, ¿sí? Y después está fabuloso. la ciudad y el progreso. Qué bonito. Sí. Y entonces este libro yo le tengo mucho aprecio. Aquí este libro yo lo escribí después de mi experiencia del Camino de Santiago. Ah, qué bueno. Y después de cuando terminé Terremoto, yo lo terminé el día de mi boda, porque yo lo Ujú, escribí para mis nietos ujú. y quería llevarle el mensaje a ellos, o sea, de lo que fue mi vida desde la niñez, que fue esa niñez del campo, donde fíjate que en el libro a El Satío de Terremoto le impactó mucho, como a mí me afectó mucho dejar el campo, la finca y llegar al pueblo, porque cuando yo llegué al pueblo, ahí yo descubrí qué pobres somos, porque allí no teníamos nada y el campo lo Ujú, tenía todo. Tú sabes que ujú. estaba, pues si querías comer frutas, había los árboles, el río, las flores, y entonces cuando tú te mudas a un pueblo pequeño, sin recursos, pues la vida se limita a Sí, no, demasiado. sí. Y esa Y- experiencia, pues, y, pero entonces como yo no ¿cómo tenía, cómo se titula este? este se llama Superficie y Fondo, nuestros mares internos. Y Ujú. entonces tiene
un artista panameño que se llama Benjamín Besanovich fue el que hizo la portada, que a mí me fascinó porque si la ves, hay un buzo Sí, ahí, ¿verdad? Porque lo que pasa es que esto es una invitación a las personas que lo leen. Nosotros acostumbramos mirar hacia afuera, sí, pero hay que hacer esa introspección de mirar lo que tenemos dentro para sí, poderlo conocer, poderlo manejar y poderlo resolver. súper. Y entonces por eso es que esto que dice este libro describe los ingredientes de una receta muy anhelada por todos los seres humanos, la felicidad. Que valga la aclaración, cada quien la cocina a su manera. Usted tomará de este libro todo o algunas partes, pero no se irá jamás con las manos vacías. El miedo, el cambio, el balance, la indiferencia, la ira y el ego son algunos de los temas que se profundizan en este escrito, por demás cautivador, introspectivo y refrescante. Si usted Sí, desea darle un cambio radical a su vida, este libro es el mejor comienzo. Le guiará y le cuestionará, pero sobre todo le llenará de inspiración en este recorrido por nuestros mares internos. excelente. Todos estos libros, ¿dónde se consiguen, Ana? En Casa Norberto, en Plaza Las Américas, por Ajá, mi editorial es Publicaciones Gaviota, que ellos ajá, tienen pues la exclusividad de la distribución y venta del libro. fabuloso. Y entonces, pues por ejemplo, los que están fuera de Puerto Rico, pues me lo pueden solicitar y yo se los hago llegar. Tú tienes tu página en Facebook y Tengo, sí, Ana Delgado Insta. Ramos. Tengo fanpage y Delgado, tengo, sí, tengo dos Ana páginas. Delgado Ramos, entran ahí y ahí van a ver Ahí tu, están todos mis libros, tus sí, libros y ahí exacto. pueden escribirte y tú se los puedes firmar y enviárselo. Exactamente, sí. Oye, Ana, hay mucha gente que está viendo este programa que en su corazón tienen el deseo de escribir un libro, pero no han tomado la decisión. ¿Cuál sería el llamado que tú harías a esas personas? Pues escribir un libro no solamente te hace escritor, sino que te hace una persona emocionalmente más estable, más consciente, porque el proceso de escribir te lleva obligatoriamente también a leer, a buscar referencias, a conocer otras historias y, y a través de la escritura, porque fíjate, hay un ejercicio que yo aprendí a hacer cuando yo estuve en un momento que tenía muchísimas dificultades. Yo fui por la historia de que se cuenta en terremotos. Yo fui una Sí, adolescente bastante rebelde. Yo sí, tenía muchos problemas para, por ejemplo, para seguir instrucciones y todas esas sí, cosas. Y entonces cuando tú empiezas a escribir, tú empiezas a descubrirte a ti mismo. sí, a Y eso conocerte. es un proceso sanador escribir. Y por eso, precisamente este viernes voy a comenzar un curso en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, que es para personas mayores, cómo escribir tu historia Qué y cómo bueno, escribir para sanar, cómo qué escribir bueno. eso que te duele, porque fíjate que hay cosas que nosotros tenemos en nuestro interior que se nos hace difícil hablarlas, porque a nosotros mismos no nos las repetimos, pero una vez tú coges y te pones a escribir, eso empieza a fluir. Y a la vez que fluye el dolor, la angustia, la decepción, todas las emociones negativas, tú te estás dando cuenta que pasaron de tu interior a un papel y ya no son tuyas. Sí. Y es un proceso de sanación maravilloso y Y, para el manejo, y, yo creo que es una cosa Es bien. bien, te ayuda a crecer, te da autoridad y te fortalece. Estamos coordinando un viaje a México, a Guadalajara, a la Feria del Libro en México este año, que va a ser de noviembre 29 al 7 de De diciembre. diciembre y que Y ahí que te agradezco mucho la invitación. Que pueden esperar los autores que vayan a esa Feria del Libro. pues la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la segunda feria más grande del mundo. Y nosotros somos afortunados porque, como te había explicado anteriormente, desde el 2020 yo pasé a formar parte por invitación, no sé, a veces busco cómo llegué allí, Ajá, de la Confederación Internacional del Libro, que es una organización sin fines de lucro que está dirigida, la fundó dos peruanos, uno que se llama
César Salvatierra, y estos días me enteré que César Salvatierra está en el mundo de la literatura porque su papá era editor, tenía una Ajá, editorial. muy Y bien. entonces de ahí él empezó, cuando empezó la pandemia, ellos empezaron a descubrir que a través de la tecnología podían llegar a muchos países y empezaron en ferias. Yo estuve, la primera que yo estuve fue en México, pero ya yo he participado en más de 50 ferias Mm, virtuales y ujú. para los autores puertorriqueños eso es una promoción excelente sin que nos cueste nada y esos videos quedan ahí para en YouTube para el futuro y para el historial del escritor. Y hace como 2 años él empezó a expandir el proyecto y entonces se hacen ferias presenciales. Este año es la primera vez que nosotros como colectivo de escritores, AIPE Puerto Rico va a participar en la Feria Internacional de Guadalajara y es la Confederación quien tiene el espacio, quien prepara el programa y quien nos da la oportunidad de darnos a conocer en un escenario tan importante como esa feria. Excelente, Ujú. excelente. Estaremos contigo presentando nuestro nuevo libro, El Mapa del Cambio. El Mapa del Cambio, conviértete en tu mejor coach. Y eso sé que va a ser una herramienta. Aquí el tiempo pasa rápido. Yo quiero agradecerte mucho todo tu liderazgo, tu esfuerzo. Estaremos en Puerto Rico en algún momento en el mes de octubre para presentar este libro también. Y me gustaría coordinar para hacerlo cuando tú estés en Puerto Rico, porque cada vez que yo voy a Puerto Rico, tú estás Sí, viajando y yo estoy en otro lugar. en otro lugar. Pero este año voy a tratar de coordinar contigo para que puedas acompañarme al lanzamiento del libro allá con Luis Javier en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Te quiero agradecer mucho este tiempo, este espacio, esta orientación y te felicito por toda la labor que Gracias. haces, por tus libros y invitamos al público que busquen en Facebook la página de Ana Delgado, Ana Delgado Ramos Ujú. en Facebook y si va a Plaza Las Américas en Casa Norberto, el tercer piso, allí están los libros de Allí Ana. están todos mis libros. Pues te Pues yo tengo agradezco. que, sí, perdón, pues yo tengo que agradecer que para mí, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que me devolvió de nuevo a este amigo y mentor que es J.R. Román fue precisamente pues lo de los libros, ¿verdad? Porque antes estuvimos en ese mundo de las ventas y que es un poco más árido, ¿verdad? Sí, sí, Porque está sí. orientado pues a otra. Pero qué lindo que podamos estar en el mundo de la literatura promoviendo y ayudando a otras personas para que logren sus sueños. Vamos a seguir, todavía falta mucho por hacer. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, gracias, JR. Un abrazote.